Mi cuñada me abofeteó delante de todos en la fiesta porque accidentalmente la empujé, pero mi esposo se puso de su lado y ahora está sorprendido del divorcio. La semana pasada fui a la casa de mi suegra en Sevilla para una cena familiar. Se suponía que sería una velada agradable, como cualquier otro evento familiar. Tanto mi esposo Ricardo como yo, Isabel, estábamos emocionados. Al llegar, el ambiente era cálido y alegre. Todos estaban pasando un buen momento. Después de cenar, el ambiente se volvió aún más animado. Los adultos comenzaron a beber, relajarse y disfrutar de la noche. A medida que avanzaba la noche, mi suegra se comportó como la anfitriona perfecta, rellenando las copas de vino y manteniendo el buen ánimo. En un momento, comenzó la música y algunos de los adultos comenzaron a bailar. Mi esposo y yo también nos unimos, dejándonos llevar por la diversión. No me di cuenta de que mi cuñada, Sofía, estaba justo detrás de mí. Yo estaba moviéndome al ritmo de la música y, en un momento, accidentalmente la empujé. Esto provocó que mi copa de vino se volcara y, antes de que pudiera reaccionar, el vino se derramó por todo su vestido. Fue un accidente total. Sofía dejó escapar un grito de horror. Yo también llevaba un vestido blanco que ahora estaba completamente empapado de un profundo color rojo vino. Inmediatamente comencé a disculparme, explicándole que había sido un accidente, pero pude ver que estaba furiosa. Mi esposo Ricardo rápidamente agarró unas servilletas y las llevó para que su hermana intentara secar el vino. Yo seguía disculpándome, tratando de ayudar a limpiar el desastre, cuando ella comenzó a gritarme. Aunque se notaba que estaba intentando sacar toda su frustración, «Estás ciega», me gritó. «No puedes ver lo que pasa a tu alrededor. ¿Cómo puedes ser tan torpe para derramar tu vino sobre mí?» Seguí disculpándome una y otra vez, tratando de enmendar la situación, mientras ella seguía reprendiéndome, llamándome descuidada y estúpida por arruinar su vestido. Luego, en un momento, ayudada por el vino que había tomado antes, finalmente respondí, «De verdad lo siento, pero no tengo ojos en la nuca. ¿Cómo iba a saber que estarías justo detrás de mí como una ninja?» Mi esposo Ricardo soltó una risa ante mi comentario mientras continuábamos tratando de limpiarla. La idea de mis palabras era bromear para que liberara un poco de tensiones, pero tuvieron el efecto contrario. Sofía se puso visiblemente rígida, pero lo único que conseguí era que mi cuñada me viera aún más con furia. Al siguiente momento, antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, me dio una bofetada fuerte en la cara. El sonido de la bofetada fue lo bastante fuerte para que resonara. Mi mejilla me ardía, así que no fue una simple bofetada, sino una bastante dura. Todos estaban en silencio, lo que hizo que se sintiera todavía peor. Sumado a esto, mi cuñada seguía gritando, «¿Cómo te atreves a responderme? Puedo estar donde quiera. Debiste haber tenido más cuidado. No puedo creer que arruinaste mi vestido con lo estúpida que eres. ¿Sabes siquiera cuánto cuesta este vestido? ¿Sabes la marca que llevo puesta? Ni siquiera puedes permitirte algo así». Estaba mortificada, parada allí con todas las miradas sobre nosotras. Mi esposo Ricardo no dijo una palabra, solo se quedó allí mirando en silencio mientras su hermana me reprendía frente a todos. En ese momento, mi suegra y mi suegro rápidamente intervinieron para intentar calmar a mi cuñada. Mi suegra trató de consolarla suavemente y llevarla lejos para que no hiciera más escándalo, pero Sofía no quería saber nada. Su voz volvió a elevarse, más fuerte. «Este era mi vestido favorito, gritó, prácticamente temblando de ira. «Está completamente arruinado por su culpa. ¿Ven esta mancha? No va a salir». Luego volvió a girar la cabeza hacia mí para mirarme con furia. «Vas a reemplazarlo y me aseguraré de que pagues hasta el último centavo de lo que cuesta». Su tono se volvió aún más ácido mientras añadía, «Aunque dudo que siquiera puedas permitirte algo así con tu salario patético». Eso creo que es lo que más me dolió de todo, porque ella quería avergonzarme, especialmente con mi salario. Para dar algo de contexto, mi cuñada se casó con un hombre rico poco después de graduarse de la universidad. Su esposo, significativamente mayor que ella, le lleva 13 años y tiene unos 9 años más que Ricardo y yo. Es un profesional que viene de una familia adinerada, lo que la pone en una posición financiera muy cómoda.
Desde que se casó, ha llevado una vida de lujo y piensa que el resto de nosotros somos pobres. Lo más irónico de todo es su autoidentificación como esposa tradicional. Sí, lo escuchaste bien, se describe a sí misma como una esposa tradicional. A diferencia de nosotros, dedica gran parte de su tiempo a hacer TikToks sobre cómo su propósito en la vida es servir a su esposo y prepararse para ser una buena madre para sus futuros hijos. Para ella, ser una esposa tradicional es un orgullo que lleva como un emblema, pero ve al resto del mundo y a las demás personas a través de una lente de privilegio y arrogancia. Es irónico porque tienen tanto dinero que ni siquiera tiene que hacer algo por su esposo, lo hacen las personas que su esposo contrata. No es como si lo esperara con la comida luego de un día de trabajo. El esposo de mi cuñada, siendo el hombre rico que es, siempre le ha dado todo lo que quiere en la vida. Por lo tanto, entiendo perfectamente que su vestido debe haber sido realmente caro. Honestamente, me sentí terrible por derramar vino sobre él, realmente lo sentí. Pero a pesar de que podría haber tenido más cuidado, realmente me pregunto si mi error merecía esa reacción. Justificaba que me abofeteara en la cara, me humillara frente a todos, gritara y me insinuara que era pobre. Aunque no era tan rica como su esposo, yo lo hacía bastante bien en la vida. Es decir, no soy pobre como ella dice. Aunque comparada con su nivel de vida, cualquiera sería pobre bajo sus estándares. Traté de decirle esto, pero ella continuó con su diatriba y sentí que mi presión arterial subía. Su voz era cada vez más aguda y eso me estaba alterando. Estaba muy cerca de mi cara. Clavándole mientras pasaba todo eso, no pude darme cuenta, o no quería hacerlo, pero sentí que mi mano se movía antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Le devolví la bofetada, fuerte, tan fuerte que la dejó completamente en silencio. Probablemente la mía fue incluso peor que la suya. Su mejilla se puso de un rojo intenso. Luego la miré directamente a los ojos y le dije, ¿puedes dejar de gritar un momento para que pueda hablar? Voy a reemplazar tu vestido, así que deja de gritar sobre cómo no puedo pagar esto. Nunca has tenido que gastar un centavo sin que alguien más pague por ello, así que ¿quién eres tú para llamarme pobre? Se veía que a mi cuñada le costaba procesar lo que le estaba diciendo. Se veía furiosa, pero antes de que pudiéramos discutir más, mi suegra me apartó de ella. «Aléjate de ella», gritó, mientras luego empezaba a revisar la cara de mi cuñada. Mi esposo, Ricardo, que había permanecido en silencio durante la rabieta anterior de su hermana, ahora se unió a su madre y comenzó a preocuparse por su hermana. Ambos de repente estaban llenos de preocupación por ella mientras empezaba a llorar fuerte, lamentándose de lo irrespetuosa que era yo y como nadie antes la había abofeteado. Quizás ese era el problema. Mi suegro, visiblemente alarmado, corrió a buscar hielo para su cara como si hubiera hecho un daño irreparable a su hija. La forma en que estaban reaccionando era casi surrealista. Era como si mi cuñada hubiera recibido un disparo o le había estallado una granada en la cara. Mi bofetada había sido fuerte, pero no tan fuerte. Todo el melodrama era abrumador. De repente, mi esposo Ricardo se volvió contra mí. «No tenías derecho a abofetear a mi hermana», gritó, «todo esto es tu culpa. Lo único que tenías que hacer era disculparte y mantener la boca cerrada». Intentando defenderme, dije, estábamos bailando. Tu hermana vino por detrás de mí y no la vi. Derramar mi vino sobre su vestido fue un accidente. Me disculpé una y otra vez, pero ¿qué justificaba que ella me abofeteara en primer lugar? En este punto, estaba decidida a defenderme porque eran todos contra mí. Antes de que Ricardo pudiera responder, mi cuñada reinició su cerebrito y me contestó, «¿Cómo te atreves a abofetearme? ¿Sabes siquiera con quién te estás metiendo? Te voy a demandar por agresión. Vas a pagar por esto. Recuérdalo». Luego se volvió hacia Ricardo, gritándole también, «¡Qué vergüenza! ¿Cómo es que no puedes controlar a tu mujer? No tiene derecho a decirme nada después de lo que hizo». Sin esperar la respuesta de nadie, salió furiosa al baño a cambiarse, con mi suegra siguiéndola de cerca para consolarla como si fuera su cola. Yo seguía de pie en el centro de la sala, rodeada de todos que murmuraban y claramente hablaban de mí. De alguna manera, me veían como la villana en esta situación. Fue entonces cuando Ricardo se volvió hacia mí,
frustrado y decepcionado. «Necesitas irte a casa», dijo. «¿Qué?», pregunté. «¿Por qué?». Me parecía muy loco que dijera esto. Apenas podía creer que mi propio esposo me estaba diciendo que me fuera, y frente a todos. «Ya hiciste suficiente», continuó. «Has montado una escena y mi hermana necesita calmarse. No puede hacerlo mientras tú sigas aquí». Añadió: «No debiste haberle devuelto la bofetada. De hecho, no debiste haber hecho nada, sin importar lo que ella te haya hecho. Eres mayor que ella, deberías actuar con más madurez. Seguro que no lo hizo con intención cuando te abofeteó, pero empeoraste las cosas al devolverle la bofetada. Solo escalaste la situación innecesariamente». Mi suegro intervino, asintiendo de acuerdo con Ricardo. «Es mejor que te vayas», ordenó. Me estaban echando de la casa, no solo mi suegro sino también mi propio esposo. No podía creer que hubiera elegido por completo el lado de su hermana, sin importar lo injustamente que me habían tratado. No vi el punto de discutir en ese momento. Agarré mis cosas, pedí rápidamente un Uber y salí de camino a casa. En el viaje, solo pude pensar que había salido tan mal para que terminara la noche así. Todo lo que hice fue defenderme después de ser humillada, abofeteada e insultada. ¿Era realmente tan imperdonable? ¿Y por qué mi esposo Ricardo no tomó una posición por mí? Quiero decir, sabía que para mi esposo su hermanita siempre era lo primero. Por ejemplo, cuando conocí a su familia por primera vez fue en un almuerzo informal. Recuerdo que estaba nerviosa, pero durante toda la comida mi cuñada pasó su tiempo y energía interrogándome sobre cada detalle de mi vida. Mi crianza, mi educación, incluso mi trabajo. No se sentía como una conversación educada, sino más bien como un interrogatorio. Recuerdo sentirme desconcertada por su intromisión. Para ser clara, tanto la familia de Ricardo como la mía vienen de contextos socioeconómicos similares, y yo ya trabajaba en el área de tecnología, un campo que me pagaba significativamente más que lo que Ricardo ganaba en publicidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, ella actuaba como si no fuera lo suficientemente buena para su hermano. En un momento, incluso dijo abiertamente que Ricardo era un gran partido y que debía tener cuidado al ponerse serio con cualquiera. ¿Y dónde estaba Ricardo durante todo esto? Sentado en silencio, por supuesto. Ni una sola vez habló para defenderme. Simplemente dejó que su hermana dijera lo que dijo sin desafiarla, como si no fuera su lugar intervenir. Después de ese almuerzo, cuando estuvimos a solas, le dije a Ricardo lo molesta que estaba. Le expliqué que no era justo que su hermana me tratara de esa manera, y más importante, que él debería haberme defendido. Para ser justos, en ese momento se disculpó. Me dijo que ni siquiera se había dado cuenta de cómo se veía el comportamiento de su hermana y la excusó diciendo que ella estaba siendo protectora con él y que no había escuchado toda la conversación porque estaba pensando en otra cosa. Me prometió que la próxima vez tomaría una acción a mi favor, pero con el tiempo su promesa se fue quedando en el aire. Solo lo hizo al comienzo, con el tiempo simplemente fue dejándolo pasar hasta que volvió a su yo habitual. Sin embargo, esto era diferente. Nunca había sido física conmigo. Cuando llegué a casa, estuve esperando a que Ricardo volviera para que pudiéramos hablar, tal vez incluso discutir si era necesario, cualquier cosa para abordar el caos de la noche. Pero nunca regresó. En cambio, a mitad de la noche, recibí un mensaje de voz de él. Me dijo que su hermana seguía molesta y que él, junto con su madre y su padre, iba a cuidar de ella. Como si eso no fuera ya lo suficientemente duro, continuó diciendo que la mayoría de su familia creía que yo estaba equivocada, y si su hermana seguía adelante con sus amenazas de demandarme por agresión y daño emocional, él no tendría más opción que apoyarla porque ella es su familia. Y no se detuvo ahí. Me dijo que necesitaba ofrecerle a su hermana una disculpa sincera, una que la calmara lo suficiente como para disuadirla de seguir adelante con sus amenazas legales. Sé que muchas personas en mi posición habrían cedido, tal vez habrían pedido disculpas, tragado su orgullo y admitido algo en lo que no creían, todo por el bien de mantener la paz o evitar más conflictos. Pero yo no podía. Sabía en lo más profundo de mi corazón que no había hecho nada malo. Sí, derramar el vino había sido un accidente, pero me había disculpado repetidamente.
La bofetada que le di a mi cuñada no fue gratuita. Fue una reacción a ser humillada, insultada y físicamente agredida frente a todos. Si alguien debía haber pedido disculpas, era ella. Ella me había abofeteado primero. Ella había escalado la situación porque es una persona con derecho. Sabía que si seguía adelante con una demanda, no tendría un caso sólido. Sus afirmaciones de daño emocional eran, en el mejor de los casos, risibles dadas las circunstancias. Era obvio que sus amenazas no eran más que una maniobra de poder, una forma de obligarme a suplicar su perdón para calmar su ego herido. Pero lo que más me dolió no fueron las acciones de mi cuñada, fue Ricardo. Durante todo este calvario, demostró dónde residía realmente su lealtad, con su familia, no conmigo. El hecho de que pudiera ponerse tan fácilmente de su lado, incluso después de todo lo que había soportado, decía mucho. Ni una sola vez me preguntó si estaba bien, no me buscó ni me ofreció consuelo alguno. En cambio, pasó la noche culpándome de todo, como si yo fuera la única causa del caos esa noche. Mientras escuchaba su mensaje, entendí algo doloroso pero necesario. Este no era solo un problema con su hermana o su familia, era un problema con él, con nuestra relación. Así que a la mañana siguiente, cuando me desperté y mi esposo aún no había llegado a casa, decidí empacar mis cosas y salir de la casa. Sin notas, sin explicaciones. Para cuando Ricardo finalmente regresó a casa y descubrió que me había ido, imaginé que debía haber estado sorprendido porque mi teléfono comenzó a sonar con sus llamadas. Contesté y me exigió saber dónde estaba. No había preocupación en su voz, ni un indicio de angustia o tristeza, solo estaba enojado. Gritó sobre cómo no esperaba llegar a casa y encontrarla vacía y estaba furioso de que me hubiera ido con todas mis cosas. Luego, como si quisiera justificar su enojo, orgullosamente anunció que había trabajado muy duro para convencer a su hermana de que regresara con él a nuestra casa. Su gran plan era que ella recibiera una disculpa cara a cara de mi parte para que toda la situación pudiera resolverse. No pude evitar soltar una risa sarcástica. Manteniéndome tranquila, le dije que estaba yendo a la casa de mis padres en Valencia y dejé claro que no tenía intención de volver pronto, ya que tenía mucho en qué pensar. También le dije muy claramente que no le pediría disculpas a su hermana por algo que no fue mi culpa. Sin embargo, añadí que si su hermana quería disculparse conmigo por su comportamiento, estaría más que dispuesta a escucharla. No era lo que esperaba escuchar. Argumentó que como su esposa no podía simplemente irme así. Me llamó grosera, inconsiderada y exigió que regresara a casa de inmediato. Pero le dije que no. También le dejé saber que si su hermana quería seguir adelante con sus vacías amenazas de demandarme, era más que bienvenida a intentarlo. Le aseguré que tenía mis propias pruebas para presentar. Luego de esto, Ricardo comenzó a lanzarme insultos, palabras tan feas y dolorosas que ni siquiera quiero repetirlas aquí. Así que actualmente estoy en la casa de mis padres en Valencia. Les he contado lo que me sucedió. Mi papá está completamente de mi lado e incluso ha regañado a Ricardo por no defenderme. Sin embargo, mi mamá cree que no debería haberme ido del lado de mi esposo sin hablar con él primero y que la comunicación es clave para resolver nuestros problemas. Actualización 1. Hoy busqué el precio del vestido en línea y le envié el dinero a mi cuñada. Espero que esto ponga fin a sus quejas sobre el vestido. Sé que muchos de ustedes no querían que le pagara, pero no quiero deberle nada. Arruiné su vestido y siempre tuve la intención de compensarlo. Es lo que la gente de bien hace y es lo que me gusta hacer. Incluso le compensé la bofetada también. Me gustaría aclarar algunas cosas que han surgido repetidamente en los comentarios. Primero, como mujer, sé cuando otra mujer está tratando deliberadamente de molestarme. Mi cuñada siempre ha tenido esta necesidad inexplicable de competir conmigo desde el principio. Aunque yo nunca la he visto como competencia, es evidente que está celosa de mí por algo, aunque exactamente de que no lo puedo precisar. Si tuviera que adivinar, podría ser el hecho de que he construido una vida y una carrera exitosa por mí misma. A diferencia de ella, no me casé con un hombre rico para permitirme cosas bonitas o una vida cómoda. Toda mi vida he trabajado duro para lograr todo lo que tengo y supongo que esta independencia financiera es algo que ella resiente. Mi cuñada se casó con un hombre rico y parece depender completamente de él para la vida que lleva.
Aunque su esposo le da todo, él también es algo controlador. Como él es mucho mayor que ella, en el pasado se ha quejado con nosotros de que no le permite salir mucho con sus amigas o usar cierta ropa que a él no le gusta. Sin embargo, no siento ninguna por ella. Esta es la vida que eligió para sí misma. Le gusta presumir de su estilo de vida lujoso, recordándonos constantemente lo privilegiada que es. Se jacta de sus vacaciones en lugares exóticos, de la ropa y los bolsos de diseñador que compra o de cómo no tiene que preocuparse por trabajar porque su esposo se encarga de todo. Pasa todo el día descansando junto a la piscina, haciéndose las uñas o haciendo pilates. Entonces, no entiendo por qué me resiente o me ve como una competencia cuando esta es la vida que siempre quiso. En segundo lugar, el esposo de mi cuñada no estuvo presente en la cena esa noche. Por lo general, nunca asiste a ninguno de nuestros eventos familiares porque está demasiado ocupado trabajando. Además, las pocas veces que lo he conocido, él es muy equilibrado, así que estoy segura de que si hubiera estado presente, mi cuñada nunca me habría abofeteado. Él nunca habría permitido que hiciera un berrinche así, ya que cuida mucho su imagen frente a otras personas. Por último, después de leer cientos de comentarios en mi publicación, no puedo evitar estar de acuerdo con todos. Mi esposo siempre ha sido un manipulador. Durante años, llevé gafas de color rosa, eligiendo pasar por alto los patrones que siempre han estado ahí. La verdad es que constantemente ha apoyado a su familia por encima de mí y yo me he permitido creer que así es como deberían ser las cosas. Tomen como ejemplo la Navidad y el Año Nuevo. Siempre hemos celebrado esas fiestas con su familia, año tras año, a pesar de mis repetidas solicitudes de alternar y pasar esas importantes festividades con mi familia. Siempre me ha manipulado diciendo que su familia es lo primero. Cada vez que lo menciono, insiste en que como buena nuera debo comprometerme y priorizar a su familia antes que a la mía. Siempre siento que mis necesidades, mi familia y mis tradiciones no importan tanto como las suyas. En esos momentos, siempre me he sentido culpable por querer algo diferente. También me culpo a mí misma por cómo han salido las cosas. Ahora me doy cuenta de que he permitido que mi esposo dicte mi vida durante mucho tiempo. Su falta de consideración por mis sentimientos, junto con su sutil manipulación, siempre me ha mantenido en un lugar de duda. Siempre me he cuestionado a mí misma, preguntándome si tal vez estaba siendo demasiado exigente o irrazonable. Pero me alegra haber venido a Reddit con mi historia. Todos aquí finalmente me han abierto los ojos a la verdad. Por último, la razón por la que mi madre está un poco del lado de mi esposo es porque cree que no debería permitir que un problema tan insignificante como que mi cuñada sea grosera o tóxica interfiera en mi matrimonio. Claramente no entiende cuán profundo es este problema ni cuánto me ha afectado. No ve cómo el comportamiento de mi esposo me ha desgastado con el tiempo. Sin embargo, reconoce que el hecho de que mi cuñada me abofeteara estuvo completamente mal. Actualización 2. Ricardo y yo finalmente tuvimos una conversación cara a cara en un lugar neutral lejos de casa, solo para poder hablar de todo claramente. Han pasado casi 2 semanas desde mi última actualización y decidí que finalmente necesitaba abordar las cosas con él. Cuando nos reunimos, Ricardo comenzó disculpándose. Me tomó por sorpresa porque honestamente no esperaba que se disculpara en absoluto. Me dijo lo feliz que estaba de que le hubiera pagado a su hermana el dinero por el vestido. Esto era exactamente lo que había estado esperando, un reconocimiento genuino de la situación. Pero, por supuesto, Ricardo inmediatamente siguió diciendo que ahora era mi turno de disculparme con su familia. Explicó que todavía le debía a su hermana una disculpa por humillarla frente a todos. Me dijo cómo su madre y su hermana básicamente lo habían amenazado con excluirlo de la familia a menos que me hiciera disculparme con ella. Lo miré atónita. Le pregunté, ¿y qué hay de cuando ella me abofeteó primero? ¿Va a disculparse conmigo por eso? Luego trató de justificar su comportamiento diciendo que su hermana estaba un poco borracha y que verme derramar vino tinto sobre ella la había puesto agresiva. Argumentó que cualquiera en la posición de su hermana habría reaccionado de la misma manera y que yo simplemente debía haberme quedado callada y aceptar su reacción. En ese momento, tuve que detenerme y tomar una respiración profunda. No sabía si estaba más dolida o enojada por lo poco que parecía entender por lo que había pasado.
Luego le dije que aunque lamentaba haber abofeteado a su hermana porque no me gusta la violencia, no lamentaba haberme defendido. Deseaba que me hubiera apoyado frente a su familia, pero no lo hizo, así que no tuve más remedio que defenderme. Quizás si él hubiera hecho lo que correspondía, no hubiera tenido que llegar a eso. Pero su repetido fracaso en defenderme y su disposición a permitir que su hermana me tratara como basura me hicieron darme cuenta de algo muy importante. No podía estar con alguien que no me respetara. Luego enumeré cada instancia en la que él y su familia se habían portado mal conmigo a lo largo de los años y cómo cada uno de esos momentos me habían hecho sentir. Le dije que como mi esposo, si ni siquiera era lo suficientemente valiente como para enfrentarse a su malcriada hermana, entonces no veía el sentido de continuar nuestra relación. Ricardo argumentó que amaba a su familia y que no le gustaba confrontarlos, especialmente a su preciosa hermana. Señaló que yo era su esposa, por lo que sentía que podía entender por qué era importante para él mantener la paz. Le dije que ser su esposa no significaba que estaba obligada a soportar faltas de respeto o maltrato. Cada vez que permanecía en silencio, sentía que estaba eligiendo a su familia sobre mí y estaba cansada de ser el segundo lugar en mi propio matrimonio. Como si esto no fuera ya suficiente, Ricardo también me informó cómo su madre básicamente me había desinvitado de todos los eventos familiares futuros en su casa, ya que no quería que estuviera cerca de ellos. Cuando me quedé sorprendida, Ricardo argumentó que esto iba a estar bien porque de todos modos no me gustaba su familia. Me dijo que a partir de ahora, para Navidad o Año Nuevo, era libre de pasar tiempo con mi propia familia, justo como siempre había querido, mientras él estaría con la suya. Me reí con incredulidad por lo egoísta que sonaba, la audacia que tenía para ignorar mis sentimientos y tratar de manipularme una vez más. En ese momento, le dije que había estado pensando en una decisión durante varios días, pero después de hablar con él, todo se había vuelto completamente claro, quería divorciarme de él. Estaba harta de este matrimonio. La cara de Ricardo inmediatamente se cayó y parecía que no podía creer lo que acababa de decir. Argumentó que no estaba pensando bien esto y que solo estaba hablando mi enojo. Luego dijo, está bien, no tienes que hablar de divorcio. Si no quieres disculparte con mi hermana, hablaré con ella y la convenceré de que lo deje pasar esta vez, ya que estás tan empeñada en esto, pero la próxima vez no vuelvas a abofetear a mi hermana. Le dije, ya no me importa nada de eso, Ricardo. Se acabó. Mi abogado se pondrá en contacto contigo pronto. Ahora eres libre de pasar el resto de tu vida atendiendo a tu madre y a tu hermana como siempre has querido. Ricardo intentó discutir más, pero simplemente me levanté y lo dejé ahí parado. No podía estar en una relación donde no me valoraban, donde mis sentimientos no importaban y donde su familia siempre venía antes que nuestro matrimonio. Desde entonces, Ricardo me ha estado enviando mensajes de voz, suplicándome que no siga adelante con el divorcio. Sigue diciéndome que estoy destruyendo nuestro matrimonio y que quiere compartir el resto de su vida conmigo. He silenciado sus mensajes por ahora y continuaré ignorándolo en el futuro. Actualización 3. Mi suegra, Carmen, ha estado enviándome mensajes de forma insistente desde que me reuní con mi esposo hace unos días y le pedí el divorcio. Afirma que no tengo derecho a simplemente dejar a su hijo. Según ella, lo estoy haciendo sufrir innecesariamente solo por despecho. Cree firmemente que debería arreglar las cosas mudándome de nuevo con mi esposo, incluso si soy infeliz en el matrimonio, y disculpándome con mi cuñada de inmediato. Así que hoy le envié este mensaje. Carmen, ya me reuní con un abogado, así que este divorcio va a suceder te guste o no. Solo un aviso. Soy más que capaz de exponer a ti y a tu hija mimada en las redes sociales. Ahora que ya no me importa tu familia, tú y tu hija no han hecho más que acosarme durante todo este matrimonio y tengo capturas de pantalla para probarlo. Así que no me pongas a prueba. Tu hijo va a quedarse solo ahora por tu culpa. Espero que la próxima vez que traiga a una mujer a casa lo pienses 2 veces antes de tratarla como basura. Desde que envié este mensaje, mi suegra lo ha leído pero no ha tenido el valor de responder. Supongo que finalmente se dio cuenta de que no estoy jugando. En cuanto a mi cuñada, está bloqueada, así que ni siquiera puede contactarme. Actualización 4. Con el divorcio ya finalizado hace un par de meses,
y ahora estando oficialmente lejos de esa familia de lunáticos, puedo contarles más cosas sobre ellos. Para empezar, debo decir que mi excuñado, Mateo, me ayudó con mi excuñada al enterarse de todo el asunto. Le dijo que no le daría dinero para demandarme y que no podía usar a ninguno de sus abogados, quienes estaban ocupados con cosas más serias. También le dijo que debería pedirme disculpas, pero eso es algo que no ha hecho. Sin embargo, él sí me pidió disculpas en nombre de su esposa, enviándome una cesta de Navidad con diferentes productos y una tarjeta escrita a mano contándome todo esto. Lo último que sé de ellos es que ahora viven separados porque mi cuñada continúa con ese comportamiento. Según su tarjeta, este comportamiento, al menos el violento, ha aparecido últimamente porque ella quería ser madre y no ha logrado quedar embarazada. Lo intentaron durante un año y estaban listos para probar nuevos métodos, pero ella estaba llena de frustración por eso. También abofeteó, tiempo después de la fiesta que les conté, a una empleada de un centro de spa y ha tenido este tipo de comportamiento durante un tiempo. Por eso, él se fue a vivir a un apartamento que tienen en la ciudad de Barcelona, mientras ella se quedó en la casa. Esto último me lo ha contado mi exesposo en una de nuestras audiencias de divorcio. Él quería buscar alguna clase de simpatía hacia su hermana, como si el hecho de que estuviera sufriendo justificara cómo actuó. Pero ella ya era desagradable antes, y muchas personas sufren problemas sin tratar mal al resto de la humanidad. Así que no siento simpatía alguna. El divorcio ha terminado y ya no necesito preocuparme más por ellos ni por su toxicidad como familia, ni por sus excusas vacías para justificar lo que han hecho.